para hacer un sponsorship, le dona la plata a Ushuaia, que Ushuaia es otro grupo de gente, pero que sí figuran en el Estado. Entonces, ellos ya están pagando el costo de la estructura, pero no hacemos que la tenga que pagar también el otro grupo de usuarios. Python Argentina, los 2 Picon que hizo, tuvimos el apoyo de una fundación de Córdoba que se llama Fundación Vía Libre, y no tuvimos que tener una personalidad jurídica. Algunas veces da ventajas, otras veces tenemos todas las desventajas de lo formal. Si lo podemos evitar, evitémoslo, así seguimos todo programando en Python y no tenemos que leer documentos legales. Bien. El otro punto importante en cómo una comunidad evoluciona es el tema de la subversión, ¿sí? Subversión es cambiar las reglas, ¿sí? Es cambiar las reglas del juego, trastocar las reglas que hoy existen y que sean otras reglas, cambiar las reglas en las cuales nosotros estamos jugando. No es intrínsecamente malo, ¿sí? Pero uno lo puede utilizar para el bien o para el mal. En general, está bueno que seamos subversivos para bien, que cambiemos las reglas que a nosotros nos parecen que están mal, ¿sí? Siempre que nosotros nos quejamos de algo, normalmente esa queja viene como producto de una regla que está mal, y no hay nada mejor que poder hacer es que cambiar esa regla que está mal, ¿sí? En el momento que queremos cambiar esa regla que está mal, entramos en el campo de la subversión. Tenemos que tener en cuenta que en el momento que nosotros formamos una comunidad, la estamos formando porque en la sociedad no existe esa comunidad, ¿sí? O no existe de la forma que nosotros queremos. Entonces nosotros queremos cambiar las reglas de la sociedad o cambiar la forma en que esa sociedad trabaja para que ahora incluya a un grupo de personas como nosotros que queremos trabajar de determinada manera. Lo más importante de la subversión en la comunidad es ser autosubversivos. Lo peor que podemos hacer es definir un conjunto de reglas el primer día que nos juntamos y que ese conjunto de reglas permanezca intacto de acá hasta el fin de la comunidad. Nosotros tenemos que ver, en función de cómo la comunidad evoluciona, tenemos que ir ajustando esas reglas. Algunas las borraremos, crearemos reglas nuevas, otras las modificaremos ligeramente, pero en general tenemos que estar atentos a detectar las reglas que no funcionan y cambiarlas. En general, la anarquía favorece a ser autosubversivos, porque no tengo un grupo de gente central que es la que define si esa regla sigue o no sigue. Porque si tengo el grupo de gente que dice si la regla sigue o no sigue, voy a tener que convencerlos a ellos de que hay que cambiar. Y convencerlos por medios formales, que es mucho más difícil que editar una página de wiki, por ejemplo, y decir, en esta comunidad debería haber un recetario. Voy al wiki, creo un recetario. Acá, chicos, pongan las recetas de Python. Listo, perfecto. O sea, no tengo que pedirle permiso a nadie para crear eso. El problema es que si nosotros no cambiamos las reglas, si no vamos ajustando la evolución de la comunidad en función de reglas nuevas y adaptables, vamos a encontrar que la comunidad se va estancando y se va convirtiendo nació como un tigre que corría y ahora es un elefante que camina despacio y cada vez más despacio hasta que un momento la comunidad se estanca, no crece más, la gente no hace nada porque es siempre lo mismo, tenemos los mismos problemas, no podemos cambiar las reglas, qué sé yo, hasta que de repente hay una crisis y o la comunidad se disuelve o la comunidad se fracciona y de ahí surge como la semilla de otra nueva comunidad que ahora sí, como es chiquitita, es dinámica y se pueden cambiar un montón de cosas y que puede volver a cometer los mismos problemas que cometió la organización en el pasado, la otra comunidad en el pasado, hasta que vuelve a estancarse. Entonces,
no hay que perder de vista siempre el tema de ser autocríticos en función de cómo tenemos organizada la comunidad y qué podemos hacer para cambiar esa organización. Bueno, otro detalle son las relaciones intercomunitarias. Nosotros tenemos la comunidad de Python. Hay otras comunidades. Por ejemplo, tenemos la comunidad de software libre. Python es software libre, ¿sí? El Python mismo, entonces en general nos vamos a llevar bien entre la comunidad de Python y la comunidad de software libre. Perfecto, explotemos eso. Invitemos a las conferencias de Python a la gente de software libre para que estén al lado en el Open Space y hablen de software libre. Vayamos nosotros a las conferencias de software libre y pongamos carteles de Python. O sea, nosotros podemos ponernos en contacto con otras comunidades, ya sean virtuales o reales, y sumar en función de ese trabajo entre las comunidades. Es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Las ideologías personales pueden contar, ¿sí? A mí no me gustaría, yo no voy a, por ejemplo, si hay una conferencia de Microsoft, yo no voy a poner un stand de Python. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta Microsoft. A mí, Facundo. ¿Sí? A mí, Facundo, no me gusta Microsoft. Entonces yo no voy a perder, no voy a estar toda una mañana en un stand en una conferencia de Microsoft. Pero al mismo tiempo, esa es mi opinión. Python Argentina, en función de su visión y su misión, puede haber gente que sí le guste. Entonces, como yo en ese sentido juego adentro de Python Argentina, tampoco me voy a poner a que otra persona vaya y ponga el stand de Python Argentina en una conferencia de Microsoft. O sea, siempre que juguemos con otras comunidades, las ideologías personales cuentan, pero no lo son todos, ¿sí? Nosotros tenemos que jugar adentro de la comunidad, trabajar en el marco de la visión general. Y en general, no pelearnos por tonterías, ¿sí? No, a vos no te invito a tomar cerveza porque vos programás en Java, ¿sí? Eso es una tontería. Me gusta mucho lo de que hay acá, que el keynote de mañana, por ejemplo, es sobre Ruby, ¿sí? Eso es sano. Eso es que no nos estamos peleando, o que Python Brasil no se pelea con tonterías con otras comunidades. Porque siempre surge el tema acá voy a demostrar mi total incapacidad de fútbol y le voy a preguntar a ustedes cuáles son los dos equipos principales de fútbol de Brasil. ¿Qué pregunta? Dos tienen que elegir. Bueno, está ese tema. Yo soy de este equipo, vos sos del otro equipo, entonces no podemos jugar juntos porque somos de equipos distintos. No, podemos jugar juntos. Y yo me puedo juntar con una persona que programa en Ruby y poder aprender mucho de lo que él sabe de Ruby, o poder aprender mucho de lo que él sabe al estar en una comunidad de Ruby sin que sea de Ruby particularmente. ¿Está bien? Y aprender de cómo a ellos les solucionó para, no sé, para sacar plata, para buscar plata para un evento, o cómo lograron que el Estado los apoye de determinada manera, y podemos aprender un montón de cosas y no pelearnos solamente porque vos tenés una remera verde y yo tengo una remera roja. ¿Está bien? No tiene sentido esas peleas casi infantiles. Hay que tener mucho cuidado. También no solo nos relacionamos con otras comunidades, sino que nos relacionamos con la sociedad misma, ¿sí? Que es como la metacomunidad. Porque la comunidad que nosotros armemos, Python Brasil o Python Argentina, está inmersa en una sociedad. Está inmersa en una sociedad con un Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Más que como un problema, lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿sí? Como nosotros estamos inmersos en una sociedad, podemos hacer un montón de cosas que están buenísimas. Y podemos hacer, por ejemplo, que nuestro grupo de Python cree aplicaciones para las OLPC para que mejore la educación en las escuelas brasileñas, ¿sí? O podemos agarrar aplicaciones de OLPC que están hechas en otras partes del mundo y traducirlas
al castellano o al portugués para que se puedan usar en nuestras escuelas. Bueno, la educación, podemos participar en festivales de software libre, podemos distribuir la Wikipedia en CDs para que las escuelas que no tienen acceso a internet y que no tienen plata para comprar una enciclopedia puedan tener el conocimiento, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas estando dentro de esa sociedad desde la comunidad que nosotros formamos. En general, nos vamos a poner a trabajar con instituciones, ¿sí? En algún punto vamos a trabajar con el Estado, con el gobierno, en algún punto vamos a trabajar con empresas, en algún punto vamos a trabajar con universidades, pero también es sano que trabajemos por afuera de las universidades, por afuera de las empresas, por afuera de los gobiernos. Volvemos a lo de subversión. Cambiemos las reglas que nos están poniendo las empresas, el gobierno, el Estado y las universidades. Cambiémosla para hacer nosotros las cosas mejor de las que lo podríamos hacer estando atados por esas reglas. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no solo somos en el armar la comunidad y jugar dentro de una sociedad, no solo somos espectadores, ¿sí? Somos jugadores que tienen la capacidad de cambiar su contexto y cambiar las cosas. Si nosotros podemos formar una comunidad que tiene valores interesantes y podemos tener una lista de correo donde la gente se respete uno con la otra, ¿sí? Más allá de si sean hombres o mujeres, pero que se traten en un ambiente de respeto, ¿por qué no vamos a poder modificar la sociedad en la que vivimos para lograr que la gente también se trate con respeto unos a los otros? ¿Sí? Si nosotros tenemos la capacidad de hacer una cosa, tenemos la capacidad de hacer las dos cosas. Nosotros, desde el momento en que formamos la comunidad y desde la comunidad en la cual tenemos un montón de gente, podemos hacer un montón de cosas para mejorar la sociedad y el mundo en que vivimos. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo. Así que vayamos y hagamos. Listo. Muchas gracias. Preguntas. No sé cómo estamos de horario. Preguntas, si hay. 15 minutos para preguntas. ¿Cómo empezó la comunidad Python Argentina? ¿Cómo empezó Python Argentina? En general, cuando varias personas teníamos la misma complejidad. Encontramos Python y nadie lo conocía. Entonces dijimos, tiene que haber alguien, si yo conocí Python, tiene que haber alguien más por acá que conozca Python y que podamos ir a tomar cerveza. Entonces empezamos a buscar gente alrededor y, bueno, por determinadas herramientas sociales de la web terminamos encontrándonos la primera vez y empezamos a armar reuniones regulares en Capital Federal. Y cuando montamos un sitio y montamos una lista de correo, tuvimos mucha más exposición y empezamos no sé si absorber, pero a integrar pequeños microgrupitos de 1 o 2 personas, o 3 personas, o alguna por ahí, 4 o 5 personas que trabajaban en una empresa con Python de todo el país. Entonces los fuimos sumando y ahí fuimos creciendo. ¿Cómo está hoy el mercado en Argentina para Python? ¿El mercado laboral? No sé si laboral. ¿Cómo está la utilización de Python en Argentina hoy? Mercado laboral, sé que a veces las empresas no buscan Python, buscan más Java, .NET. Sí, ahí hay un huevo y una gallina, pero en general se usa mucho Python, pero mucho menos que otros lenguajes más de producción, ¿sí? O sea, no es la misma cantidad de puestos de trabajo de Java que de Python.
Eso tiene como dos resultados. Uno es que es más difícil encontrar trabajo por ahí de Python que de Java, pero al mismo tiempo que la gente que conoce Java muchas veces solo programa Java por dinero, no programa Java por placer. Hay gente que programa Java por placer, pero como... Bueno, sí, empecemos a discutir qué es placer. Pero realmente hay gente que... Tengo un amigo que programa C# porque le gusta. Pero en general la gente que programa C# programa porque eso le da un trabajo y que puede llevar un pan a la casa. Entonces, la dinámica de los grupos de usuarios es muy distinta, ¿sí? No es lo mismo la dinámica de un grupo de usuarios de Python, donde algunos viven de programar Python y otros programan porque les gusta, a que un grupo de usuarios de C#, donde en general se juntan porque Microsoft le da regalos. Bueno, entonces, como que sí, es más o menos como lo que decís el mercado, pero no es intrínsecamente malo eso. Es molesto solamente cuando uno necesita buscar trabajo. Pero... También se usa mucho en las universidades y en las empresas desde adentro. También hay mucha gente que... en muchos lugares se programan Python, aunque la empresa o la universidad no lo sepa. Porque es un recurso que la gente que trabaja adentro lo tiene y muchas veces hasta lo tiene que esconder. ¿Otra pregunta? Sí. Fazer paralelo. Hoje, em Israel, a importância para a formação do Estado, os kibbutz, que são comunidades que têm muitas características de comum, até as crianças tinham em comum. Hoje essas comunidades se encontram em falência, porque eles estão dentro de um país que hoje é capitalista. E eles não conseguem se mover, porque eles têm que pagar a energia que vem do país. Então tem muitas comunidades que adquiriram dívidas. Fazendo um paralelo, como que essa ideia de trabalho livre, de compartilhar, né? Que tem essa questão que no mundo virtual as coisas são mais fáceis de compartilhar, porque você não deixa de ter aquilo, né? Como você disse. Mas em relação à necessidade ainda de subsistência na nossa forma de sociedade, né? Nosso mercado, pelo menos aqui no nosso país, né? Muchas de estas reglas se complican si nosotros las queremos implementar en la vida real, como decís vos. Algunas cosas podemos hacer, otras cosas no podemos hacer. En general, por ejemplo, nosotros vivimos adentro de un estado y si nosotros decimos, nosotros nos juntamos todos y vamos a poner un pueblo acá enfrente y fundamos una ciudad, por ejemplo, tenemos la complicación de que en general somos todos humanos, que somos ciudadanos brasileños, por ejemplo, yo no, pero bueno, y nosotros ya tenemos como un contrato preexistente con el gobierno. Entonces nosotros no podemos decir, pongo una bandera allá enfrente y fundo un gobierno y me separo del gobierno brasileño. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer nosotros porque somos 30, pero... No sé, Cataluña viene peleando por la independencia hace hace centenares de años y es esto que nosotros decimos tratando de separarse del gobierno español, por ejemplo. Pero bueno, es otra escala. Nosotros se nos complicaría más hacerlo en ese aspecto. Sin embargo, tenemos un montón de herramientas que si nosotros empezamos a prestar atención las vamos a ir conociendo para empezar a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que cuento lo cuento en función de Argentina porque no conozco la legislación brasileña, pero mucha gente, muchos jóvenes con ganas de emprender, hacer cosas nuevas, una de las primeras ideas que tienen es hacer una empresita, ¿sí? Ponemos una empresita y hacemos paginitas web y listo. Si a mí me gusta hacer paginitas web, hagamos una empresita. Bueno, una empresa, normalmente tenés el dueño de una empresa y gente que trabaja para el dueño de la empresa. Sin embargo, hay construcciones mucho más parecidas a algunas cosas que yo dije en esta charla, donde vos no formás una empresa. Por ejemplo, podés formar una cooperativa de trabajo. Entonces vos formás una cooperativa de trabajo donde no hay dueños ni empleados, sino que somos todos
dueños por partes iguales de esta cooperativa de trabajo. Entonces es mucho más parecido a trabajar en la anarquía, porque no tenés un orden central dentro de la cooperativa. Cada vez que se quiere decir algo, o se quiere decidir algo, se hace una asamblea como la de ayer a la tarde acá, y nos juntamos todos los de la cooperativa y decidimos qué vamos a hacer. Entonces, en general, en la vida real se complica aplicar algunas de estas reglas, pero si nosotros estamos atentos y con estas reglas en la cabeza, vamos a encontrar en la vida real un montón de oportunidades para aplicarlas, al menos de forma parecida o de nuevo. Si nos parece que la regla esté mal, cambiemos la regla. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, así. Ontem eu perguntei para a Léa se ela ainda lembrava qual era a primeira coisa que ela tinha feito com Python e se isso fazia muito tempo. Ela disse que lembrava que tinha sido feito, que inclusive era o site Pulse lá, e que fazia tão pouco tempo que ela era envolvida. Você já comentou que trabalha com Python há uma longa data. Você lembra a primeira coisa que você fez com Python? Conta un poquito para nós essa experiência. Sí, me acuerdo lo primero que hice con Python, porque justamente fue, yo venía programando, yo aprendí Basic y después COBOL y después Clipper y después C, y eso en general en el ambiente secundario y universitario. Y después empecé a trabajar en Unifón, en Telefónica Móviles de Argentina, que antes se llamaba Unifón, ahora no se llama más Unifón, y en Movistar. Y ahí donde empecé a trabajar, yo conocía Linux y conocía Unix, pero no había trabajado todos los días en un entorno Unix. Entonces empecé a... C en general nunca me gustó porque C me hacía trabajar mucho y en general soy un vago. Entonces me mostraron Perl y empecé a programar en Perl y me di cuenta que no escala Perl, o sea, porque luego uno lo escribe pero no lo puede leer, o sea, lo escribe, va a almorzar, vuelve y dice oh. Entonces en un momento un compañero de trabajo me acercó Python, el tutorial, y yo dije, estará bueno porque parecía muy fácil. Entonces dije, vamos a ver, tenía un problema que resolver y dije, si lo puedo resolver, Python es una herramienta que puede prometer y me voy a meter. Y era en una empresa de telecomunicaciones, de celulares, hay centrales de conmutación de llamadas de voz y de señalización. Las centrales de telefonía utilizan una señalización particular que se llama SS7. Y en general, en esa época, las centrales tenían un ruteo estático de esa señalización. O sea, si llegaba a este nodo un mensaje que era para este nodo, lo sacaba por esta trama. Eso, en general, es bastante estático, pero a veces habría que modificar cosas para trabajar con reparto de carga, o porque había un nodo nuevo y entonces había que redirigir tráfico y qué sé yo. En general no pasaba nada. Pero si uno metía mal los dedos, no hablaba nadie por celular en todo el país. Entonces armé un programita que de forma recursiva iba explorando la red como si fuesen distintos mensajes con distintas capacidades, para ver si había loops o si había puntos muertos y ese tipo de cosas. No era demasiado complejo, pero implicaba recursividad, implicaba manejo de datos no triviales y un par de cosas así. Ese fue mi primer programita. Creo que lo vi un año después y casi vomito de lo feo que era, porque claro, uno cuando empieza había usado un montón de variables globales y un montón de porquerías así, pero bueno, andaba y dije, esta herramienta es interesante y voy a seguir experimentando en Python. Muchas gracias. Esta charla, si la quieren por algo, está en la web, así que ahí en mi blog. Pessoal, queria mais uma vez agradecer a presença do Facundo, que gentilmente deixou seus compromissos para vir
ajudar a gente no buraco do... Não no buraco do, mas com o problema da falta do Ian Beacon. Então, mais uma vez, obrigado. Python Argentina também. Esperamos estreitar os laços com os nossos irmãos próximos. Talvez não no futebol, mas em outras áreas. Na sequência, deixa eu ver onde é que está a programação aqui.